día de hoy tenemos invitada especial, Karen Aguayo. ¿Cómo estás? Y al final presento a mi foca amiga, Paco Aguayo. ¿Cómo estás? Bien, recibí una llamada ayer de una persona que dice, ¿quién es el estúpido que sale con Paco Aguayo? Se llama Alex. Por si no sabían. ¿Ya se llama acabaste? Alex. ¿Ya ese fue tu chiste? No era chiste, sí tuve una llamada. Bueno, ríanse, por favor, ríanse. Hoy vamos a hablar de... Vividores, hijos vividores que no se quieren largar de la casa. Sí, te hablo a ti que me estás viendo, que vives en tu casa, que tienes 30 años y no quieres tener hijos. Vives con la mamá, el papá, no das gasto de nada y todavía te las das precisamente de vividor. Sí, y es lo que es, eres un vividor, pero justo es un fenómeno que está ocurriendo. Hablamos pues de nuestro entorno, nuestro país, es algo muy evidente, ¿no? Cómo está la situación económica y cómo cada vez es más aparentemente complicado salir adelante para los jóvenes, para esta nueva generación de vividores. Ajá. Que si bien yo creo que no sé en tus tiempos cómo haya sido, claramente son distintos, pero también hay herramientas, hay tecnología. Hoy ya puedes estudiar carreras desde tu casa. Eso antes tú no lo vivías. A ver, yo también podría hablar de los tiempos de mi papá o de mis abuelos, pero ¿cómo van cambiando las cosas? Pero escúchame. ¿Pero eso es justificación? No, escúchame. ¿Tú crees? A ver, la pregunta ¿es justificación los tiempos para que la generación millennial y centennial sean unos bibis? No es justificación. Les voy a decir, yo a mis 24 años, tengo 51, a mis 24 años yo tenía 3 niños, ¿sale? Yo no estudié una carrera, no terminé la preparatoria y eso fue todo. Entonces tuve que luchar en un país que si no tienes una carrera, pues la verdad es que no hay oportunidades de trabajo. Las oportunidades que hay son muy pequeñas y además son muy mal pagadas. En ese entonces yo ganaba el mínimo, 4,000, 5,000 pesos al mes. Tenía 3 niños, tenía que comprar pañales, de lo que tanto se quejan ustedes. Tenía que comprar pañales, leche, tenían que ir a la escuela, tenían que vestir, calzar, etcétera. Y encima tenía que comprarles ropa y todo lo que yo podía. Tenía que tener reyes para ellos, cumpleaños, pastel. Todo eso que se hace normalmente se hizo en mi caso. ¿Con qué lo hice? No lo sé. La verdad es que no lo sé cómo lo hice, pero lo hice. Entonces, para ti no es justificación. No hay justificación. ¿Para ti, Karen? A ver, me gustaría primero dar como unos datos muy rápidos, porque esta tendencia no es algo que pasa solo en México, o sea, es a nivel global y es algo muy interesante, porque ya si te fijas en los distintos países del mundo, con las distintas economías, llama poderosamente la atención que sea realmente una tendencia en ese sentido. Entonces, muy rápido, en el mundo 55% de los jóvenes entre 25 y 29 años viven con sus papás. Es la proporción más alta en los últimos 60 años. Eso nos quiere decir algo, ¿no? Independientemente del lugar en el que sea. En algunos países, rápido, Estados Unidos es el 52%, en México el 63%, en países como Eslovenia 76% o Italia 80%. Y luego en el mundo 25% de los adultos entre 30 y 34 años viven con sus papás, es la proporción más alta en los últimos 70 años. Obviamente hay muchísimos factores que tienen que ver con esto. Entonces no es solo en México. Tú no pagas renta, por ejemplo. Estamos hablando de ustedes. 30 años, yo ya viví mi vida, yo ya me voy a morir. Tú tienes 50. Yo ya me voy a morir. Tú tienes 50 y tampoco pagas renta. Habla de ti y ahorita que hable Karen. Precisamente, o sea, creo que hablando específicamente de tu caso, estás hablando de hace 30 años, literalmente. Uh-huh. Estamos hablando de que ahora hay un elevado precio de los alquileres, por ejemplo, hay altas tasas de desempleo, los salarios son mucho más bajos y precisamente el ejemplo que tú ponías de que no estudiaste una carrera y tal, pues perdón, pero 2023 ese ya no es algo que cambie la situación. O sea, hay muchas personas que tienen carreras, licenciaturas, incluso posgrados, maestrías, doctorados, con sueldos, o sea, de risa, con sueldos con los que no puedes pagar un alquiler, mucho menos pensar en comprar una casa, que a lo mejor era un poco el sueño que tenían las personas de tu generación o de generaciones pasadas, como el goal máximo, hacerte una casa. En la actualidad nuestra generación no piensa eso. O sea, nosotros no pensamos en, quiero comprar una casa. No, jamás, porque uno, sabemos que no tenemos la posibilidad de hacerlo. Y dos, lo que nosotros queremos son casas mucho más inmediatas que comprar una casa. Y es que la agenda del capitalismo moderno es, no vas a tener nada y vas a estar contento. Todo va a ser ya como si fuera renta, todo lo vas a rentar. Incluso no me extrañaría que se llegara al punto en el que ni siquiera tu carro ya sea propio,
sino que vas a tener que rentar un coche cuando quieras tener coche. Quieres una casa, vas a tener que rentarla. O sea, todo ya ves como a base de renta, ya nada va a ser propio. Esas son las teorías que arrojan a una agenda de capitalismo moderno. Para allá vamos. Ok, díganme ahora, ¿por qué no quieren tener hijos? Yo podría tener, si yo quisiera, yo me echo 3, 5 hijos, ¿eh? Como me aviento como Messi, como Ronaldo, hasta adopto, güey, a la Brad Pitt. Pero ¿cómo los voy a mantener? ¿A ti, tu papá sí te mantuvo bien, Karen? ¿Te dio todo lo que querías? Por favor, exprésate. A ver, no teníamos como de sobra, pero teníamos lo necesario. O sea, yo la verdad es que, por ejemplo, yo nunca trabajé hasta que terminé la universidad. ¿Y tú a qué te dedicabas? ¿A qué hacías cuando Karen nació? Cuando Karen nació... ¿Eras viene o qué hacías? No, trabajé en un taller que hacíamos aparatos para... Taller mecánico. Aparatos para gimnasio. Estúpido. ¿Y qué hacías ahí? ¿Cuánto ganabas? No me acuerdo, creo que como 1,500 a la semana. Y mira, ¿y Karen fue tu primera hija? Correcto. ¿Ganabas 1,500 a la semana? Correcto. ¿Con 6,000 pesos al mes? Sí. Mantenías 3 hijos. Sí. ¿Qué otro dato quieres, güey? ¿De dónde sacas que alguien con 6,000 pesos al mes puede hacerse de 3 hijos? Sí, pero a lo que me refiero es... Dices que yo gano 30,000 y no puedo tener ni uno. ¡Exacto! No, exacto. Yo con el sueldo que tengo tampoco podría yo mantener un hijo. Si quisieran, sí. No, obviamente no. Mira, la presión que yo tenía en ese entonces pues la verdad es que, les voy a ser muy sincero, Karen fue una hija deseada. Karen fue una hija que yo deseaba tener y fue mi primera hija y yo, cuando nació, por ella doy todo. Algo que quiero decir es que todo lo que yo enfoqué cuando yo empecé a trabajar y empecé a tener hijos, todo lo que yo recibía era para ellos. Todo. Yo dejé de comprarme zapatos, pantalones, tenis, todo. Escúchame. Dejé de comprarme todo eso para enfocarme en pañales, biberones, doctor, porque eso también te quita mucha lana. Doctores, reyes, juguetes, pastel, todo lo que les dije, yo me enfoqué a eso. Sí, se los di a ellos. No fui un padre que, ya tuve hijos y ya hay a ver cómo le hace la mamá, porque así muchos casos hay. Yo sí me enfoqué a lo mejor no estuve con ellos, sí, pero porque tenía que trabajar, hacer turnos en la noche, empecé a trabajar aquí en radio, empecé a hacer cosas fuera de la estación de radio para yo empezar a ganar más lana y poder aportar más a mis hijos. Entonces, sí, tuve que descuidar un poco la parte de estar ahí y empezar a hacer cosas para los 6,000 pesos no me alcanzaban. Entonces tú lo que dices es que las nuevas generaciones no están dispuestas a hacer sacrificios. Correcto, a eso voy, porque dices, no tengo pañales, ¿cómo voy a tener para pañales? ¿Cómo voy a tener para una escuela un kinder que me cuesta 5,000 pesos? ¿Cómo voy a tener? Pero yo les aseguro a los dos que si tuvieran un hijo, así sin queriendo se me chispoteó, tuvieran un hijo, darían lo que fuera por él, no importa, ahorita no les alcanza. Para ustedes no les alcanza, pero ¿cuáles son sus gastos? ¿Un concierto? Mira, o sea, irte a las hamburguesas a comer 1,000 pesos, esos son tus gastos. Estúpido. Yo coincido. A eso voy, estúpido. Sí. A lo que voy es que si ahorita te meten un niño, ¿sale? Tú dejarías de comprarte cosas, dejarías de ir a conciertos, dejarías de hacer cosas para darle lo mejor a tu hijo. No lo vas a tener en una escuela paga a lo mejor, pero vas a dar lo mejor por él. A eso me refiero. Ya presionados ustedes con un hijo, van a dar todo por él y lo van a sacar adelante, no mamen. Mira, yo coincido en el compromiso, en salir adelante, en no buscar pretextos para no hacer las cosas. En eso sí coincido y creo que nada justifica que no seas un papá responsable y que si no te alcanza, pues generes más. Ahí están las herramientas, ahí hay una IA, ya hay smartphone, ya hay internet, ya hay muchísimas herramientas. Yo no tenía eso. Yo no tenía eso. Para que yo no tenía mis manos, cabrón. Estudiar y adquirir nuevas habilidades. O sea, si dices, güey, es que la situación no me alcanza. Bueno, estudia bien cómo está la situación, estudia bien qué te puede generar más ingresos, estúdialo, apréndelo y genérate más ingresos. Yo estoy a favor de eso. Pero también hay que ser muy conscientes de que no está fácil y de que vas contra marea. Alex, la vida no es fácil. O sea, yo creo que también tiene que ver con un tema cultural y social, porque las aspiraciones o las metas que tenían hace 30 años no son las que tenemos ahora. Es decir, yo hablo personalmente también. Mi interés no es tener un hijo, ni tener una familia, ni tener una casa, porque yo quiero cosas más inmediatas, como decía. Por ejemplo, viajar, los conciertos, ese tipo de cosas son los que a nuestra generación les importa y por eso no estamos tan enfocados en pensar como, me voy a ir a vivir solo, porque claro, pagar una renta o pagar servicios o pagar un súper, que ahorita tú vas al súper y con 1,000 pesos te traes 2 cosas.
Sí. O sea, es como ha ido creciendo este tema de la inflación también. O sea, no es lo mismo lo que gastabas hace años que lo que gastas ahora. Y que tú te salgas de casa de tu mamá también implica un ingreso menos en ese núcleo. Claro. Y también puedes perjudicar a tu mamá. Sí, totalmente. ¿No? Porque independientemente de que yo viva en casa de mi mamá o en la casa de mi familia, Vividora. No quiere decir que no aportes a ese gasto. Obviamente también tienes esa aportación. Vividora. Y te voy a decir una cosa. Si yo me saliera hoy de mi casa, que podría hacerlo igual haciendo sacrificios o esfuerzos o lo que quieras, correcto, yo igualmente tendría que aportar a esa casa algo, porque ahí está mi mamá y ahí están mis hermanos. Entonces es como esta responsabilidad que yo también tengo, que comparten muchas personas de mi edad. Oye, en vez de decirle vividor a tu hija, ¿por qué no le compras un departamento? No, yo ya hice mi trabajo. Vividor. Yo ya hice mi trabajo. Yo tengo un departamento en la Roma. ¿Cómo lo conseguí? Pues tú dime. Sí, tú dinos. Yo luego les digo, Carlos, que es el productor, el que nos ayuda a editar estos videos. Charlie tiene una niña de ¿cuánto tiempo? ¿De 5 años? Tiene 27 años, lo tuvo a los 22, terminó la universidad. ¿Cómo le hace? Primero, ¿cómo le hace? Segundo, él tuvo que dejar de hacer cosas. Por eso come chilaquiles de 10 pesos todos los días, güey. Ya lo sé. A eso voy. Esos son los sacrificios, porque eso es lo que les quiero decir. Por ejemplo, yo ahorita me doy el lujo de desayunar y pagar 200 pesos de mi desayuno. Todos los días. Uh-huh. Y comida, también como en un restaurante, 250 pesos me gasto. Me doy ese lujo. Pero cuando hace 29 años, como decía Karen, cuando yo empecé, yo tenía que traerme un sándwich de mi casa o comer unos tacos de canasta o comer un café con un pan. Era todo mi desayuno. No tenía. Y lo poco que tenía era para mis hijos. A eso voy. Los sacrificios que se tienen que hacer. Yo entiendo ahora que ustedes pueden ir a conciertos, pueden viajar, ese es su sueño. No, su sueño no es una familia, un hijo. No, ese no es su sueño. Mi pregunta es, ¿cuándo se perdió en estas generaciones el sueño de tener una familia y unos hijos? Que ahora ya nadie quiere. No son la primera vez que yo hablo con jóvenes. Ya van varios jóvenes que me dicen, yo no quiero hijos. Yo no quiero una responsabilidad. Ahora, yo no me quiero casar. Yo no soy estúpido, porque así lo dicen. Yo no soy estúpido para casarme, dice un hombre. ¿Por qué me voy a casar con una mujer para que en 5 años me mande la chingada y se quede con todo? Imagínate, entonces... Es que todo es un riesgo. Las cosas... ¿Por qué me voy a casar con un mono que me va a dejar con 3 hijos? Y un matrimonio fallido con hijos te puede joder la vida a ambos. Y a los niños también. Y a los niños, o sea, no es tan fácil. Y ahora, también ve a nuestros líderes, ve a los presidentes. En Estados Unidos está ahorita el autista de Biden. Acá tenemos al loco del peje. O sea, todo es... Esta parte la vamos a editar porque no quiero que salga eso. Todo no te incita a que tomes decisiones con un grado de responsabilidad tan alta. Bueno, tú, Karen, ¿qué opinas? Porque ya vamos a la conclusión. Karen, ¿tu papá fue un buen papá? Sí, fue un buen papá. Ah, bueno. Gracias. Menos mal. Te amo. Porque si por alguna razón hay algo que quieras... es momento, ¿no? Aquí, ¿ahorita? Este es el espacio. Dímelo. Por eso es lo que es malas compañías, lo que a los papás no les gusta escuchar. Entonces, sí, hija, no te preocupes. No tengas miedo. Justo el ejemplo que mencioné hace rato creo que es muy relevante. Que yo, en mi caso particular, pues la verdad es que no tuve la necesidad de trabajar. Igual también porque mi mamá me apoyó mucho todo ese tiempo, hasta que salí de la universidad, que creo que no todos los jóvenes tienen esa posibilidad, entonces... Pero en general creo que sí es un tema que tiene que ver con esto de los salarios que son tan bajos, el desempleo, porque hay tasas altas de desempleo, claro. Y es un mundo diferente, la verdad. Creo que están empezando a cambiar las necesidades del mercado. O sea, ya hay muchos trabajos nuevos que están desplazando a los viejos y estamos como en una transición, ¿no? Pero definitivamente Karen es profesionista, politóloga, tendrá que estar en su departamento y le tendrá que sobrar para hacer familia y también apoyar a sus papás. Tendrá que sobrarle para todo eso. Okay. Estamos hablando de que yo creo que en México el sueldo de un profesionista debería oscilar entre los 40 y 50 mil pesos promedio. Sí, de acuerdo. Promedio. Ok. ¿Y oscila en cuánto? ¿En 8 mil? ¿12 mil? Yo creo que sí, 10 mil pesos. Más o menos es el tope. El otro día estaba viendo unos memes de unos chavos que salían con su con su diploma de que ya salieron de la universidad y decía...
3 Doritos después en un Oxxo. Hay un trend en TikTok de la canción de Rosa Pastel de Belanova, que neta es muy triste, o sea, están los chavos con su diploma, ingenieros, arquitectos, lo que sea, y están trabajando en no tiene nada de malo, pero a ver, farmacias similares, Oxxo, y es la realidad de nuestro país, y justo tiene mucho que ver con lo que decía Alejandro, de nuestros gobiernos. Nosotros éramos pobres, muertos de hambre, ricos. Te voy a decir por qué. Porque todos en la colonia tenían niños, donde yo vivía. Y en Reyes salió un coche de Barbie que nadie pudo tener más que mi hija. Yo se los puedo decir a ella. Fue la única niña. ¿Los de batería? No. Un Beetle rojo. Barbie. Un Beetle que era de la familia Barbie. Y mi hija tenía 6, 7 años, promedio, más o menos. Y en su carta de Reyes pidió ese coche. Y no sabes lo que tuve que hacer para conseguir ese coche. Primero, irme a como a 20 jugueterías, irme a cuanto mercado me pude ir, ya estaba agotado, porque aparte salieron y en 2 días se habían agotado. Lo tuve que encontrar en Pericuapa, en una señora que abrió su cajuela y tenía varios juguetes, y ahí tenía el Beetle. ¿Y cuánto me costó en ese entonces? Un promedio, ejemplo, ahorita costaría 5,000 pesos. ¿Qué? Un coche estúpido así. Sí. Porque como no había, lo subieron. Ese día lo compré como en 2,000 pesos, en ese entonces. Te estoy hablando hace 25 años. Pues ahora está quedando una agencia. No, escúchame. Exacto. Sí. Pero a eso voy, que yo tuve que hacer eso, comprarlo y buscárselo, y cuando amaneció, porque yo llegué a las 5 de la mañana a poner el juguete, cuando amaneció la niña fue la más feliz. Alta y historia. Las amiguitas de ahí que fueron a verla, así de, cabrón, el coche de Barbie. Y pues mi hija feliz. Entonces yo todo lo que pude hacer por ellos para que lo tuvieran, lo que yo dentro de mis posibilidades lo hice. ¿Ya acabaste? Dijo, pues ahora uno de verdad. Sí, bueno, exacto. ya vámonos, porque ya se terminó el podcast. Gracias, Malas Compañías. Muchas gracias por invitarme, un gusto, ¿eh? Mi bebé hermosa. Nos vemos, Malas Compañías. Recuerden que estamos en YouTube. Denle suscribir, no les cuesta nada. Les cuesta más el Netflix y ni lo ven, nomás cogen. Muchos culeros. Ya, listo, Malas Compañías.